Si años que no vi a este pequeño desgraciado. ¿No te bastó con arruinarme Sonic R de niño? ¿Arruinarte Sonic R de niño? ¿Cómo es que una creepypasta tan simple te arruinó un juego? Mira, la cosa es que... ¿Por qué estás hablando con Loquendo? Bueno, lo que más suele ser recordado de los videos de creepypastas, eran las voces en Loquendo después de todo. ¿No? Supongo. En fin... ¿Qué te parece tomar un poco de café mientras te explico el por qué tu estúpida creepypasta me arruinó este increíble y totalmente infravalorado juego de Sonic? Pero, Gasai, Sonic R es un pésimo juego. Por favor, no en mi cara. Es lo que me da de comer Sonic R, ¿qué puedo decir de este juego? Lanzado por primera vez en la Sega Saturn en el 97, teniendo aparte versiones mejoradas entre comillas para PC y en consolas, Sonic R es un juego de carreras del erizo, el cual para muchos suele estar más fiel al concepto de Sonic que juegos como los Sonic Racing o los antiguos Sonic Drift, ya que en estos todos los personajes corren a pie en lugar de usar un vehículo. Amy y Eggman no existen, ¿ok? Contando con 5 pistas distintas, modos especiales tanto para un solo jugador como para incluso 4 jugadores, y un elenco de 10 personajes contando a Super Sonic, es uno de esos juegos cortos pero que pueden llegar a dar bastante entretenimiento a uno. Ya sea buscar las 7 Chaos Emeralds, las cuales requieren que una vez las agarres, quedes sí o sí en primer lugar para conseguirla, siendo este es el requisito para desbloquear a Super Sonic, o buscar las 5 monedas de las primeras 4 pistas, para desbloquear a los personajes secretos, siendo estos robots desbloqueables del juego. So no one told you life was gonna be this way. Your job's a job. Metal Sonic como tu regalo de Navidad. Metal Knuckles como aquel que te está viendo feo. Egg Robo como aquel que está a punto de asaltarte a las 3 de la madrugada. Deus Doll como tu creepypasta de mierda de la infancia. Porque todos están corriendo, me están mareando, dejen de correr, basta, basta. El apartado musical de este juego tiene una de las que, en mi opinión, es de las mejores bandas sonoras en un juego de Sonic, teniendo temas memorables como Can You Feel the Sunshine? Living in the City. Super Sonic Racing. O el ending del juego, You're My Number One, un favorito personal por cierto. Todos y cada uno de ellos se me hacen simplemente demasiado agradables y al oído. Los puedo escuchar una y otra vez sin cansarme. Es curioso, me hacen sentir nostalgia por una época que, la verdad, yo no he vivido. Yo soy del 2000 y por alguna razón siempre escuchar estas canciones me traen para atrás, a antes de ese tiempo. Pasando las pistas, cada una tiene múltiples formas de llegar al final, debido a los atajos que, una vez aprendas, pueden facilitarte largas secciones de estas. A su vez, no siempre van a ser iguales. Algunas veces cambiará el tiempo del día. Puede que te toque correr en pleno día, durante un atardecer, o correr en medio de la noche en las calles de Latinoamérica para que no te asalten. Otras veces te va a tocar correr con lluvia o con nieve, siendo este último el más útil, ya que debido a esto, cualquier sección que contenga agua dentro de la pista se va a congelar, y gracias a eso puedes caminar por esa zona sin hundirte y perder tiempo.
logrando tener atajos incluso más rápidos en niveles como Resort Island. Incluso una de estas cambiará completamente su canción dependiendo de si eliges a Super Sonic o no. Es como si al jugar la pista normal estando yo, esta canción sonara. Pero si jugaras con Batman, sonará. Es con los controles que la gente suele tener los mayores problemas. Algunos se les hacen resbaladizos, molestos y sienten que es como si estuvieras corriendo sobre manteca, estando además todo tu cuerpo cubierto en vaselina. No sé si es costumbre de rejugar tantas veces este juego o simple y pura ignorancia de cómo sería un mejor control para el mismo. Pero la verdad, nunca tuve problemas con estos, siempre lo pude manejar bien y me divierten mucho, la verdad. Tengo muchas risas jugando este juego y nunca me cansa. Honestamente tengo muy buenos recuerdos de este juego y siempre lo voy a tener en un lugar muy importante en mi corazón. Pero todos estos recuerdos en realidad son de años más recientes. ¿A qué se debe esto? Pues a este desgraciado de acá. Como mi yo del pasado dijo alguna vez, siempre que veía a este personaje me daba mucho miedo. Pensaba que si veía una luz roja era la luz de su antena, y él ya venía por mí. De hecho, uno de mis recuerdos más antiguos es una pesadilla que tuve con él de niño. Y de repente veíamos una luz roja apareciendo de la nada, lo que dije de la antena, y yo digo, chicos, corran este idol. ¿Qué me daba tanto miedo? Se había esparcido una supuesta leyenda que hablaba sobre cómo un niño había perdido la vida jugando este juego, y que al subir la madre a su habitación, el chico tenía espuma en su boca y la canción Can You Feel the Sunshine sonaba en loop. Uno de sus amigos recibiría la consola en su funeral, y tiempo después vería que lo último que su amigo había hecho era desbloquear a Tails Doll. En base a esta historia, muchos comenzaron a decir que el juego estaba maldito, y que si usando Tails Doll en el modo Tag for Characters atrapabas a Metal Sonic, Egg Robo, Metal Knuckles y Super Sonic, al atrapar a este último ibas a romper el sello de Tails Doll y él saldría del televisor, con sus ojos hiperrealistas y sangre hiperrealista preparado para matarte con su cuchillo hiperrealista. Todo esto que les acabo de decir lo escuché por primera vez con solo 6 años, siendo un niño fan de Sonic, el cual solo quería jugar su jueguito de carreras a pie. No recuerdo ya quién me dijo toda esa historia y qué tan malicioso era para arruinarle un juego a un niño, pero... Honestamente te hizo un favor. Es un juego basura. Ah, no otra vez. Acá. ¿Algo para concluir con este video? Los niños son ingenuos, que la chupa el Tails Doll, me voy a quedar con traumas hacia las luces rojas por el resto de mis días, y Sonic R será un juego con 1001 problemas para una gran cantidad de gente, pero de igual forma, como dije antes, siempre ha tenido un espacio muy querido en el corazón de este joven. Me ha traído risas muchas veces, siempre que quiero relajarme un poco, volver a este juego se me hace, la verdad, hasta incluso terapéutico algunas veces. Ah, sí, y una última cosa. Que la chupe el Tails Doll. Si te divirtió este video, estaría muy agradecido si le dejaras un like, lo compartas con gente que creas que pueda hallar este video divertido, y también suscribirte si te agrada lo que hago. Realmente me ayudarías mucho. Recuerda dejar un comentario porque siempre voy a estar abierto a responderlos. Soy Asai y los despido con un cálido abrazo. Cuídense mucho y manténganse saludables, por favor. ¡Nos vemos!